Adelante, Osvaldo, si quieres empezamos. Claro que sí, le damos inicio, Octavio. Bueno, pues primero que nada, queremos agradecer el tiempo y la presencia de todos ustedes en esta conferencia. Quiero agradecer también a nuestro vicepresidente, al licenciado Octavio de la Torre, por la organización de estos eventos que yo creo son en beneficio de todos. Y también le quiero dar la bienvenida muy especial al licenciado Nazael García, que es el delegado de la Prodecon aquí en el estado de Nuevo León. Muchas gracias por su asistencia. Y pues bueno, yo creo que le cedo la palabra a Octavio para que continúe él con el mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, Osvaldo. Pues antes que nada, agradecerle a Óscar Fernández el apoyo que nos ha brindado. Esta ya es la jornada de los derechos del contribuyente número 22. Ha sido sumamente exitosa, tanto por el número de reproducciones que tiene a través de las redes sociales como por la información que nos han proporcionado cada uno de los delegados, pero sobre todo por ese vínculo que se ha hecho más estrecho entre las cámaras, en las entidades federativas y los delegados estatales. Y como es tradición, nos vamos a permitir pedirle que en representación de nuestro presidente nos brinde un mensaje de bienvenida el ingeniero José Héctor Tejada, y posteriormente también haga los honores el presidente de Cámara de Monterrey, Gabriel Chapa, y también estamos esperando que se integre nuestro presidente de Allende, Nuevo León. No, adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias, Octavio. Antes que nada, quiero darles por parte de José Manuel López Campos, nuestro presidente de la Concanaco, un saludo muy afectuoso. No se pudo conectar por razones de agenda. También saludo a mi querido amigo Octavio de la Torre, que hace posible todas estas charlas con la Prodecon. La verdad, gracias por tu esfuerzo, Octavio. Esta es la número 22, al parecer, ¿verdad? Sí, así es. Esta es la número 22 que se ha hecho. De verdad, muchísimas felicidades por todo este esfuerzo que haces, Octavio, por la Concanaco y por el sector terciario. Jesús Osvaldo Tamés Martínez, síndico estatal de Nuevo León. Gracias por el acompañamiento y la organización de esta reunión. Muchas gracias. Consejero de la Concanaco por el estado de Nuevo León y presidente de Canaco Monterrey, Gabriel Chapa. Gabriel, gracias por estar aquí. Gracias por ese esfuerzo que haces por participar con nosotros y por todo el bien que haces por tu ciudad y por el país, por tu estado. También quiero saludar a Alejandro Daniel Aguirre y Gustavo Cavazos, que son consejeros también por el estado de Nuevo León. Agradezco mucho el apoyo para la realización de esta reunión. El vicepresidente de la zona noreste, mi amiga Lalis López, por ahí no sé si te encuentras, también te mando un afectuoso saludo. Los presidentes de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo del Estado de Nuevo León, también les mando un saludo. Y nuestro amigo el delegado de Nuevo León de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el licenciado Nazael García, que yo te tenía como Cristian, a lo mejor tienes dos nombres, ¿verdad, delegado? Es correcto, muchas gracias por acompañarnos y por hacer posible esta reunión. Gracias, amigo. A los síndicos regionales que nunca fallan. Primero que nada, pues Abraham, que es el síndico de la región, pero de todos modos, pues en todas las regiones nos encontramos. Muchas gracias, Abraham, por estar aquí. Y a mis amigos Ariel, Araceli, Julio, mi paisano Juan Carlos y Héctor, mi tocayo. Gracias por acompañarnos. A todos los síndicos estatales y mis amigos empresarios. Quiero decirles que el estado de Nuevo León tiene 3 canacos y una canacope. Y el sector terciario representa el 90% de la actividad económica. Aunque uno piensa que el estado de Nuevo León es una ciudad, es un estado muy industrial, pues el sector terciario representa el 90% de la actividad económica. Y de este 90%, el 38% pertenece a comercios, 40% al turismo, a servicios, perdón, y 12% al turismo. Y aunque tiene el 4% de la población total del país, son 5 millones de habitantes aproximadamente, representa el
7.3% del PIB. Es decir, que aporta pues más del doble de lo que, más del doble de la cantidad de habitantes que, o casi el doble más bien de la cantidad de habitantes que tiene. Quiero decirles que como confederación hemos estado muy preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En esta charla llamada Fecha Cierta, nuestro amigo el delegado nos explicará que este solo es un requisito exigible con respecto a los documentos privados que generan documentos legales y se presentan ante la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen la obligación de llevar a cabo. Ya nos explicará y ahondaremos más a fondo todo este tema. Como les comentaba, esta es la 22ª reunión que en un principio tendremos con los delegados de Prodecon y cada estado. Gracias, Octavio, gracias. Y gracias, delegado, por participar y por hacer posible esta reunión. No quiero extenderme más, mi estimado Octavio. Te paso el micrófono y entremos al tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. De verdad que apreciamos mucho el esfuerzo que todos hacen para integrarse a estas reuniones sustanciales con los delegados en las entidades federativas. Y pues le pediríamos al presidente de Canaco Monterrey si quiere brindar también unas palabras de bienvenida para nuestro expositor. Muchísimas gracias, Gabriel Chapa. Gracias, Octavio. Pues saludo a todos. Pues en la Cámara de Comercio de Monterrey, pues estamos muy contentos de recibirles y tenerlos aquí en Nuevo León, aunque sea virtualmente, pero se les agradece la participación a Octavio, a Héctor. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Bueno, obviamente Osvaldo, que también es neolonés. Y bueno, Abraham, también te mando un saludo. Y bueno, pues no, yo no quisiera quitarles mucho espacio. Yo prefiero dejar el micrófono, y bueno, antes de regresarte el micrófono, Octavio, pues agradezco la presencia del licenciado Cristian Nazael García. Sin duda estamos muy interesados en Nuevo León por escucharte y entender pues los procesos, cómo están cambiando. También pues felicito ahí a la Concanaco porque pues ya llevan 22 reuniones de estas, van por todo el país. Pues qué padre. Y bueno, pues para Nuevo León es un buen vínculo tener pues con la Prodecon. Encantados de participar. Gracias, Octavio. Muchas gracias, presidente. Y pues también de parte del presidente de Canaco Allende, que se encuentra por el momento fuera de la ciudad, Alejandro, te mando también un fraternal saludo y pues bueno, con toda la intención de, ante la serie de reformas que se están presentando, generar mayores vínculos con ustedes como delegación. Le cederíamos la voz a nuestro síndico estatal, a Osvaldo, a efecto de que, bueno, leyera tu semblanza y comenzáramos con la dinámica y con esta interesante plática. Adelante. Claro que sí, me voy a permitir dar la lectura de la semblanza del licenciado. El licenciado Cristian Nazael García Olalde es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el diplomado en Derecho Fiscal, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, estudió la especialidad en Justicia Fiscal y Administrativa y la maestría en Justicia Fiscal por el Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como secretario de acuerdos de la primera sala regional en el estado de Hidalgo y posteriormente de la primera sección de la sala superior, ambos cargos en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha desempeñado como jefe de departamento en la Dirección de Gestión Delegacional, asimismo como subdirector en la Dirección General de Acuerdos Conclusivos, subdelegado de la Delegación Nuevo León y de la cual es actualmente el delegado estatal. Adelante. Muchísimas gracias a todos por la invitación. De verdad es un placer poder participar de estas jornadas y
y aprovechar que están reunidos pues todos los síndicos de la República. De verdad va a ser un honor tener esta charla con ustedes. Si bien es cierto, se anunció como tema de fecha cierta, también lo es que aprovechando el foro quisiera tomar o tocar 4 temas que nos parecen fundamentales en este momento, que todos ustedes conozcan por la trascendencia que están teniendo y que van a comenzar a tener también en materia fiscal a nivel nacional. El primero de ellos sería 2 de ellos referentes con la reforma fiscal 2021 que actualmente se está discutiendo, y 2 temas que nos atañen y nos ocupan bastante, que es el tema de modificaciones en restricción y cancelación de sellos, que como saben, desde la reforma fiscal 2020 ya dio un giro y por las cuestiones propias de este año, pues no han sido aplicadas propiamente, pero que ya están iniciando. Después también el tema de la reforma que se pretende en materia de acuerdos conclusivos. Creo que es bien importante que le entendemos hacia dónde va, porque sí va a limitar algunas cuestiones en este medio alternativo de solución de controversias. Y después, como una segunda parte de la charla, pues les voy a compartir, invitarlos a que lean y disfruten de 2 cuadernillos de los 9 que emitió Prodecon con motivo de su 9º aniversario. El primero es el de Amicus Curiae, que creemos que es una figura jurídica importante y que necesitamos explotar en el país, y más en materia fiscal, relacionado con la reforma penal fiscal que ya se ha venido concretando desde el año pasado. Y por último, el libro de fecha cierta. Entonces, siéntanse en total libertad, por favor, de interrumpirme en cualquier momento. Más que una exposición, quiero que sea una charla, que sea de interés y que estos temas pues, puedan dejar algo en todas las confederaciones del país, ¿no? Si me permite, voy a compartir una presentación que preparé para este tema. Ahí la ven todos, ¿verdad? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Perfecto. Delegado, disculpe que lo interrumpa. Buenas tardes. En la parte de arriba, no sé si me puede apoyar a donde dice ver más. Del lado derecho hay 3 puntitos que dice más. Sí. Hasta arriba. Ahí hay una opción que dice inhabilitar las anotaciones de los participantes. No sé si me puede ayudar a seleccionarla. Listo, ya está. Muchas gracias. Para servirte. Bueno, pues como les decía, vamos a tocar estos 4 temas que nos parecen fundamentales y creo que son importantes, empezando por el tema de restricción y cancelación de sellos. Aquí les preparé una pequeña una presentación donde se señala de manera didáctica el procedimiento que se estableció en el 17H bis, vigente a partir del 1 de enero de este año. Como saben, anteriormente teníamos únicamente la figura de cancelación del certificado de sello digital, que estaba prevista en la fracción 10ª del artículo 17H, vigente hasta diciembre de 2019. Sin embargo, con esta reforma fiscal 2020 se implementó este nuevo procedimiento de restricción de sellos, que la verdad que era un procedimiento que buscaba solucionar muchas de las problemáticas que venían presentando los contribuyentes. En específico, tiempos de respuesta a los casos de declaración, la imposibilidad de facturar de manera directa y previo a cualquier notificación. También el contribuyente le restringían el uso del certificado de sello digital, lo invitaban a este nuevo procedimiento, presenta un caso de aclaración y en un plazo de 24 horas máximo la autoridad tenía que levantar la restricción del sello y dejar facturar al contribuyente mientras durara todo este procedimiento y en lo que se aclaraba si el contribuyente había aclarado su situación o la había regularizado. En caso negativo, pues iba a concluir con un oficio de cancelación de sellos ya definitivo, el cual era susceptible de impugnación. Como les comentaba, todo el año, y lo estuvimos platicando muchísimo aquí en la Procuraduría, pues se suspendió este tema de cancelación y restricción de sellos. ¿Por qué? Primero, porque la autoridad no contaba con la implementación tecnológica suficiente para llevar a cabo la reactivación del certificado de sello digital. El sistema estaba programado únicamente para cancelar el sello y para que ese archivo virtual pues, ya no pudiera volver a funcionar hasta que obtuvieras uno nuevo. Entonces, esa fue la primera problemática que se presentó. Posteriormente viene todo este tema de la situación sanitaria y pues no se aplicó propiamente el tema de restricción de sellos. Entonces, básicamente los contribuyentes habían estado un poco más tranquilos por ese lado. Sin embargo, compartirles que tenemos conocimiento que cuando menos las administraciones centrales
ya comenzaron a utilizar la figura de la restricción de sellos y el procedimiento del 17H bis. Esto desde el pasado mes de agosto del presente año. Ya tenemos en la Delegación Nuevo León algunos asuntos relacionados con este procedimiento y de ahí surgieron algunas preocupaciones que van vinculadas precisamente con la reforma 2021 que se propone también sobre este artículo. Si me permite, les voy a exponer de manera muy precisa cuál es la mayor problemática que vemos por la forma en la que está implementando la autoridad este 17H bis. Aquí les señalé de manera muy sucinta en estas dos láminas los 10 supuestos por los cuales la autoridad te puede restringir en un primer momento el certificado de sello digital y posteriormente cancelarlo. Y les puse aquí unos incisos del A al D. Como pueden ver, y lo que trato de exponerles es que realmente no los 10 supuestos son nuevos. Ya en la versión anterior de la fracción décima del 17H bis se preveían todos estos supuestos. La autoridad ya contaba con facultades para cancelar certificado de sello digital. No es nada nuevo. ¿Cuál es realmente lo que se modificó? Se agregó la fracción cuarta, que es cancelar, restringir y después cancelar los sellos a los CEFOS que estuvieran listados en estas listas negras del 69B. Ya la autoridad contaba con esta facultad, pero requería haber iniciado facultades de comprobación con anterioridad y haberlos listado. Ahora ya nada falta con que estén listados, sin que ejerza alguna facultad de comprobación, podrá restringirles el sello. También se agregó el tema para los CEDOS, importantísimo. Si continúas dando efectos fiscales, transcurren los 30 días que te señala el propio 69, no das reversa o no aclaras tu situación fiscal, te van a poder restringir el sello. Fuera de esos dos, en realidad no vemos nada nuevo. Sin embargo, en la fracción novena, y eso desde el año pasado hicimos mucho hincapié y nos preocupaba por la forma en la que fue redactada. Prodecon ya tenía un criterio sustantivo que señalaba que los incisos C y D de la anterior fracción décima del artículo 17H eran excluyentes entre sí. Es decir, había algunos supuestos por los que la autoridad te podía cancelar el sello fuera de facultades de comprobación y otros por los que te podía cancelar dentro de facultades de comprobación y que eran excluyentes entre sí. Y esto lo señalábamos desde la naturaleza del propio articulado, pero también porque existía esta frase, aún sin ejercer facultades de comprobación o ejerciendo facultades de comprobación. Esta frase se eliminó del nuevo 17H bis y eso nos da una preocupación porque si estás en una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión de contraria electrónica, pues la naturaleza de dichos procedimientos es que la autoridad verifique el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y si determina que estás, o por lo menos está observando que hay una posible omisión de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues por supuesto que vas a encuadrar en estas fracciones que señalan o las infracciones que señalan los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es el problema? Que ahora va a poder restringir el sello, o eso pretende hacer, en facultades de comprobación, y esto puede venir en detrimento de pues la garantía de audiencia y debido proceso a favor del contribuyente. Te pongo un ejemplo. Simplemente si señala que omitiste presentar una declaración, se da cuenta en facultades de comprobación, o que omitiste ingresos, lo cual es precisamente la materia de la facultad de comprobación, pues te puede decir, encuadras en la fracción novena del 17H bis y te voy a restringir el sello. Y obviamente con eso amarra al contribuyente y lo puede estar constriñendo a que realice el pago de contribuciones aún y cuando ni siquiera ha terminado la auditoría. Esto es gravísimo, por eso lo vemos inclusive más preocupante para los contribuyentes que la propia publicación de los CEDOS, porque los CEDOS es únicamente deducciones, pero en este punto puede ser que no entregaste contabilidad, que estás como no localizado, que tu domicilio no cumple, que detectó discrepancias en tus asientos contables, que tienes errores en la presentación de tu declaración, que omitiste presentar avisos, etc. Entonces vemos gravísimo este punto. ¿Y por qué lo quiero traer a colación? Porque precisamente los dos temas que hemos tenido aquí en Nuevo León de restricción de sellos en estas semanas han sido donde la autoridad le restringe por supuestas presentación de declaraciones con errores. ¿Cuáles son esos errores? Que supuestamente omitió ingresos o que tiene deducciones que no cumplen con requisitos pues,
claro, esa es la materia de la auditoría y el contribuyente tiene derecho a realizar alegatos, ofrecer pruebas, inclusive venir a un acuerdo conclusivo y presentar los medios de defensa correspondientes. Y la autoridad está constriñendo a los contribuyentes, queriendo obligarlos a que se regularicen desde la auditoría a través de esta figura de restricción y cancelación de sellos. Es preocupante. Ese es el criterio que les comentaba, donde Prodecon había señalado que eran excluyentes entre sí los supuestos en los cuales te podía cancelar el sello dentro o fuera de facultades de comprobación. Creemos que es un criterio que va a tener que actualizarse precisamente por la modificación y la eliminación de esta frase que ya les comentaba, ¿no? Aquí les hice un listado nada más de las infracciones que señalan el artículo 79, 81, 83, para que podamos ver con qué facilidad la autoridad dentro de facultades de comprobación te puede restringir y posteriormente cancelar el sello y así obligarte a hacer un pago sin que siquiera haya agotado la auditoría, ¿no? Puede ser la no presentación de declaraciones, avisos constantes, como les decía, pero la más común es la de presentación de declaraciones con errores. O no pagadas, presentar la declaración pero no la pagaste, no entero de retenciones, por ejemplo. Cualquier situación que se le ocurra a la autoridad va a querer encuadrarlo en la restricción de sellos y por eso invitamos a todos los contribuyentes que vengan con Prodecon a aperturar una solicitud o un expediente de queja y donde podamos constreñir a la autoridad que deje de utilizar este procedimiento como un medio coactivo de cobro, porque no es más que un medio de control de cumplimiento de obligaciones, pero no puede ser un ejercicio de facultades de comprobación y no puede ir combinada porque violenta gravemente los derechos de los contribuyentes. Ahora, pasemos a lo que plantea, eso es lo que está sucediendo actualmente con la legislación como la tenemos hoy en día. ¿Qué pasa con lo que se está proponiendo en Reforma Fiscal 2021 en relación a cancelación de sellos? Es muy simple, pero cambia mucho el panorama. Nosotros, desde que veíamos en la Reforma Fiscal 2020, criticábamos a Prodecon algo. Decíamos, no es posible que tu reforma o todas las reformas que estás realizando van tendientes a realizar un combate frontal a la defraudación fiscal, a la simulación de operaciones, a la venta de facturas, etc. Pero al establecer la restricción, el procedimiento de restricción de sellos, aun cuando un contribuyente EFO está publicado en el 69B, posterior, lo publicas y con ese fundamento y esa motivación le restringes el sello. El contribuyente viene al procedimiento del 17H bis, te presenta un caso de aclaración y estás obligado, aunque está publicado, a dejarlo facturar mientras dura todo el procedimiento de restricción de certificado de sello digital. Eso era un absurdo total. Se pretende corregir con la reforma fiscal. ¿Y qué se trata de hacer? Que las fracciones cuarta y décima, que actualmente están en el 17H bis, se regresen al 17H. Se excluyen estos supuestos, que el contribuyente no tenga la opción de subirse al procedimiento de restricción de sellos, sino que desde que se publican en estos listados de 69B y 69 bis, se les cancela el sello y tengan que ir al procedimiento anterior, que es vía aclaración, que sabemos que mientras esté publicado, pues no va a obtener un resultado favorable. Y esto se explica de manera muy clara con el contenido de la miscelánea fiscal del ejercicio 2020. Hasta el 2019 únicamente teníamos la existencia de la miscelánea, de la regla 224, que era este procedimiento y que sigue existiendo y sigue estando en reglas, que te cancelan el sello, presentas un caso de aclaración, la autoridad tiene 3 días, te contesta el caso de aclaración y ese caso de aclaración es el imputable, ¿no? Y puedes seguir presentando un sinnúmero de casos de aclaración hasta que obtengas el resultado que tú estás pensando o que tú estás buscando. Ese procedimiento se quedó en miscelánea fiscal porque una vez terminado el procedimiento de 17H bis, pues culmina posiblemente con un oficio de cancelación y también puedes volver a subir este procedimiento. Sin embargo, también se incluyó la regla 2215, que este es donde se señala ya de manera muy desglosada cómo va a ser el procedimiento de restricción de sellos que ya les comentaba en el primer esquema que presentamos. ¿Qué es lo que se pretende con esta reforma fiscal 2021? Que en estos dos supuestos ya no se restringe el sello, sino se cancele de manera directa, es decir, se suba al 17H, eliminándose el 17H bis, y que estos contribuyentes EFOS publicados únicamente puedan utilizar el procedimiento de la regla 224, ya no de la 2215. Eso es lo que se pretende en materia de restricción de sellos y creemos que va a ser importante porque, aunado con que ya se empezó a utilizar el procedimiento de restricción del 17H bis, si se hace esta modificación, pues aún se cerraría más la pinza para los contribuyentes que están vendiendo facturas o simulando
operaciones. Sabemos que en el Inter hay muchos contribuyentes y muchos procedimientos donde la autoridad no valora de manera correcta, y para eso está PRODECON, para poder ayudar a los contribuyentes a aclarar su situación fiscal. No sé si hasta aquí tengan algún comentario sobre cancelación de sellos, y si no es así, pues pasaríamos al tema de la reforma que se pretende en fiscal 2021 en materia de acuerdos conclusivos. Esto es bien interesante porque si leemos, y los invito a que lo hagan, a leer la exposición de motivos de la propuesta de reforma a los acuerdos conclusivos, se señala o se quiere establecer que todos los contribuyentes utilizan esta figura únicamente para dilatar las auditorías, para hacer caer a la autoridad en vicios en el procedimiento en cuanto a los plazos, para utilizar la suspensión de la auditoría y evitar que les liquiden, etcétera, ¿no? Lo pintan como si fuera una figura negativa, lo cual es incorrecto, porque simplemente habría que analizar el porcentaje de solicitudes de acuerdo conclusivo que terminan en un acuerdo efectivamente firmado y las que no. De cada 10, mínimo se están firmando 7, 8 solicitudes de acuerdo. Entonces, como vamos a ser la minoría de los contribuyentes que pueden utilizar la figura con otros fines, y vamos, de esos que no se firman, de esos 2 que no se firman, 2 o 3, pues ¿cuántos no se firman? Porque no hay un consenso real entre las partes, porque la autoridad no valora de manera correcta. ¿Y cuál es el remanente que efectivamente únicamente se presentó para dilatar la auditoría? Entonces creo que sí hay un sesgo, se está queriendo leer de cierta manera la situación de la figura de acuerdos conclusivos, la cual no atiende a la realidad, ¿no? Y vamos a ver que precisamente en esta lámina les hice un resumen de las modificaciones que se pretenden a la figura de acuerdo conclusivo. Y la primera de ellas, que es donde más ha quejado la autoridad, es que no existe un límite, alguna temporalidad para que el contribuyente pueda presentar la solicitud de acuerdo conclusivo. Como está la legislación hoy en día, la solicitud de acuerdo conclusivo se puede presentar cuando te están iniciando facultades de comprobación, ya sea una visita, una revisión de gabinete, una revisión de contabilidad electrónica, o inclusive un PAMA, cuando viene de una visita domiciliaria en términos de la propia ley aduanera. Tú la puedes iniciar y presentar tu solicitud de acuerdo conclusivo desde que te notifican la orden o solicitud de información y hasta antes que te determinen o te notifiquen la resolución determinante de tu crédito fiscal. No tienes mayor limitación de temporalidad. ¿Esto qué ha traído? Pues que muchos contribuyentes esperen hasta el último momento, cuando ya tienen un citatorio, cuando la resolución ya está arriba publicada en estrados, pero no ha surtido efectos, o cuando ya tienen en su buzón el aviso previo de notificación, tratándose de notificaciones electrónicas. ¿Y esto qué pasa? Pues muchas veces la autoridad se come todo el plazo y notifica hasta el último momento. Cuando el contribuyente presenta la solicitud de acuerdo conclusivo, pues obviamente suspende la auditoría, al concluir el acuerdo conclusivo, tiene que reponer la notificación o volver a iniciar la notificación, y muchas veces ya no cuenta con el plazo. Estas problemáticas son las que quiere evitar mayormente la autoridad, y por eso propone esta situación. ¿Qué está proponiendo? Que el acuerdo conclusivo pueda presentarse a más tardar, es decir, un plazo fenatorio de 15 días posteriores al levantamiento del acta final, a la notificación del oficio de observaciones o a la notificación de la resolución provisional, dependiendo del procedimiento del que se trate. Pero aquí vemos que la autoridad está perdiendo de vista varias cosas. Primero decir, el acuerdo conclusivo, como todos ustedes saben, es un medio alternativo de solución de controversias. Y este medio alternativo, pues obviamente se suscribe en el ámbito de la justicia no jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que la garantía de audiencia que tiene el contribuyente dentro de la auditoría no es la misma garantía que tiene en un medio alternativo de solución de controversias. Son figuras diferentes, procedimientos diferentes. Por lo tanto, los plazos no deberían correr en el mismo orden. Pongo un ejemplo. Te notifican el oficio de observaciones y comienza a computarse el plazo de los 20 días con el que cuenta el contribuyente para presentar alegatos o realizar pruebas, exhibir pruebas. En este caso, van a correr paralelos, o lo que pretende la autoridad es que corra paralelo el plazo de los 20 días y el plazo de los 15 días con el que te contaría el contribuyente para presentar el acuerdo conclusivo, lo cual no creemos que sea procedente, porque como le decíamos, por eso son dos procedimientos diferentes con finalidades diferentes. Entonces, cuando menos el plazo que le establezcas al contribuyente para presentar el acuerdo conclusivo
debería comenzar a computarse una vez que se agota la garantía de audiencia en el procedimiento de auditoría. Eso para empezar. Y segundo, es un plazo tan corto que tiene ciertas deficiencias al momento de presentar una solicitud de acuerdo conclusivo. Volvamos al mismo ejemplo que poníamos de revisión de gabinete. ¿Qué va a pasar? El contribuyente, cuando llega el día 15 para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo, con tal de no perder el derecho, lo va a presentar, va a suspender el plazo, pero aún le van a quedar 5 días para presentar documentación ante la autoridad una vez que se levante la suspensión del acuerdo conclusivo. Entonces, esto en realidad lo que va a provocar es un mayor retraso en las auditorías. Y más aún, este plazo de 15 días es tan insuficiente porque los contribuyentes, es hasta el oficio de observaciones, hasta el acta final o hasta la resolución provisional, cuando conocen los hechos o omisiones. Entonces, 15 días para preparar una defensa o argumentos o documentar perfectamente la aclaración que pretendes plantear a la autoridad respecto de los hechos o omisiones, totalmente insuficiente. Lo único que va a provocar es que se presenten solicitudes de acuerdo conclusivo deficientes, que existan requerimientos previos a la admisión en una solicitud de acuerdo conclusivo, que se retrase más la auditoría, que es lo que se está tratando de evitar. Como lo están viendo, pues creemos que no es suficiente, y también se está dejando de ver las características de recaudación de esta figura. Porque hay muchos contribuyentes que se acercan con nosotros y nos dicen, realmente quiero regularizar mi situación fiscal y acceder al beneficio de condonación de multas al 100% que te da el acuerdo conclusivo. Sin embargo, 15 días muchas veces no son suficientes para contar con la liquidez o saber si vas a poder afrontar el pago de las contribuciones que te están determinando. Entonces, por eso creemos que es un plazo muy pequeño, pero donde tenga la oportunidad o en los foros que tenga de discusión de esta reforma, pues lo que vamos a hacer es alzar la voz para tratar de que se amplíe este procedimiento y por lo menos para que se respeten las garantías del contribuyente de este acceso a los medios alternativos de solución de controversias. Otro de los puntos que se pretenden reformar es añadir al Código Fiscal supuestos de improcedencia del acuerdo conclusivo. Actualmente no está previsto ningún supuesto en el cual no proceda el acuerdo conclusivo, más que el hecho de que ya te hayan notificado la determinante del crédito fiscal. No hay ningún otro. Entonces, la autoridad pretende incluir estos supuestos que les puse, que tienen aquí en pantalla, como improcedencia de acuerdo conclusivo. Primero, que ya les decía, que la resolución ya se encuentra en vías de notificación, es decir, que ya hayan transcurrido los 15 días que tenías para presentar tu solicitud de acuerdo conclusivo, ¿no? Lo que trata de evitar aquí es que los contribuyentes esperen hasta el último momento y que utilicen el acuerdo conclusivo para generar algún vicio en los plazos que tiene la autoridad para notificarlo. Otro supuesto en el cual pretende que ya se señale de manera clara la improcedencia del acuerdo conclusivo es cuando se trata de visita domiciliaria o revisión de gabinete que te están practicando en términos del artículo 22D del Código Fiscal. Esto es, al margen de una solicitud de devolución que presentó el contribuyente. La verdad es que este punto no le vemos gran problemática porque en la práctica, actualmente, si bien es cierto, no existe una causal de improcedencia, el acuerdo conclusivo no se utiliza en estos supuestos. Nosotros recomendamos al contribuyente que en estos casos mejor presente una solicitud de queja, porque ahí la Procuraduría no actúa como mediador, sino actúa como defensor total del contribuyente, y pues tenemos más herramientas en una visita de solicitud de devolución a través de una queja que a través de un acuerdo conclusivo. La figura del acuerdo conclusivo está diseñada precisamente para auditorías que tienen como finalidad la determinación de un crédito fiscal, lo cual no acontece en tratándose del 22D. Entonces, en este punto segundo no le vemos mayor problemática. En este tercero, que se refiere a cumplimiento de resoluciones o sentencias, sí vemos un punto importante y creemos que la persona que está proponiendo esto, o la persona que se le ocurrió proponer esto, es porque no está o no conoce la operación del acuerdo conclusivo propiamente. Y me voy a explicar. ¿Cuándo un acuerdo conclusivo está en cumplimiento de resolución o de sentencia? Recordar, hasta ahorita, la única limitante es que no te hayan notificado o que no exista una resolución notificada, liquidatoria. Entonces, si tú te notifican la resolución, te vas a un medio de defensa, llámese recurso o juicio de nulidad, y obtienes una nulidad para efectos de reponer el procedimiento. Formalmente, en ese momento, la resolución que te había notificado se quedó sin efectos. No puedes surtir en tu esfera jurídica, entonces no existe una resolución
que ya haya puesto fin al procedimiento, que ya te haya liquidado. Por lo tanto, aun y cuando está en cumplimiento, puedes venir al acuerdo conclusivo actualmente. ¿Cuál es la única arista en este procedimiento? Que no hay suspensión de plazos, no hay suspensión de auditoría. ¿Por qué? El plazo que se encuentra corriendo es el de los 4 meses con el que cuenta la autoridad para dar cumplimiento a la resolución del recurso o dar cumplimiento a la sentencia. Y esos plazos de cumplimiento de 4 meses no están previstos como materia de suspensión en el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí puedes venir a un acuerdo conclusivo, pero no hay suspensión de plazos. Al no haber suspensión de plazos, ¿qué pasa? La autoridad en cualquier momento puede notificar la resolución emitida en cumplimiento y dejar sin materia el acuerdo conclusivo. Entonces, normalmente cuando un contribuyente viene en esta situación, propone la regularización de su situación fiscal. Yo les puedo decir que el 99% de los contribuyentes que promovieron una solicitud de acuerdo conclusivo, cuando estaban en una instancia de cumplimiento de resolución o de sentencia, lo hicieron proponiendo la regularización de situación fiscal de manera total. Y más importante, en materia de comercio exterior, las multas son altísimas. Entonces, lo que vienen a buscar el contribuyente es precisamente la condonación de las multas en el acuerdo conclusivo y regularizar su situación fiscal. ¿Qué va a pasar si se establece como una causal de improcedencia para el acuerdo conclusivo esta situación? Pues que se va a incentivar que el contribuyente, cuando obtenga una resolución para efectos, ya no se va a querer regularizar, porque no tiene ningún incentivo, como es la condonación de multas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a presentar quejas por defecto o por exceso en el cumplimiento, una queja jurisdiccional de esa sentencia o de esa resolución, va a presentar recurso o juicio de nulidad en contra del nuevo acto, y la autoridad se va a volver a tener que ir a pelear a tribunales para obtener la recaudación de esa resolución. No es que porque ya esté en cumplimiento de sentencia, pues la autoridad ya tenga ganada ese monto para recaudar. Entonces, creemos que aquí se está perdiendo de vista que la figura de acuerdo conclusivo aquí sí sirve para efectos de que el contribuyente regularice su situación fiscal y evitar medios de defensa innecesarios. Y por último, en sintonía con lo que estábamos platicando del tema de cancelación de sellos, se propone señalar como una causal de improcedencia para el acuerdo conclusivo el que la promueva un contribuyente que está siendo sujeto de una facultad de comprobación y que ya está listado en el 69B. ¿Qué quiere decir? Si ya te inicié el procedimiento de 69B, ya te determiné como un EFO definitivo, ya te publiqué, pues ¿qué sigue? Que te inicie facultades para determinarte créditos fiscales. Y la autoridad aquí ya no quiere que el contribuyente pueda o tenga la opción de subirse al acuerdo conclusivo, pues señala en la exposición de motivos, repito, que la garantía de audiencia ya se vio agotada precisamente en el procedimiento del 69B. Nosotros sabemos, y en la práctica todos ustedes no me dejarán mentir, que hay muchos procedimientos de 69B que están viciados, donde la autoridad no valoró, o donde el contribuyente simplemente no los atendió de manera correcta, y pues están todavía haciendo materia de impugnación. Y entonces, si tú estás impugnando el procedimiento de 69B, aunque no esté firme, tu calidad de EFO, ya no puedes hacer uso de la justicia alternativa. Nos parece totalmente desproporcionado. Esperemos que por lo que hace cuando menos a estos últimos dos supuestos, lo que es de cumplimiento y lo que es de EFOS, cumplimiento de resolución de sentencia y los EFOS, esperamos que no transiten, porque sí vemos que ahí podría limitarse los derechos de los contribuyentes. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, y si no, pues pasaríamos a platicar sobre ya propiamente... Delegado, pues claro. Me parece preocupante, ¿no?, la reforma que se está impulsando en el Código Fiscal de la Federación, porque por lo menos en tu servidor es testigo de los beneficios que ha representado para varias de las empresas que nosotros asesoramos el haber optado por este mecanismo de solución de diferencias alternativo. Entonces, para ti, o sea, en concreto, la reforma no tendría que avanzar, porque sí generaría, pues llegaría a desmotivar lo que fue el propósito original de la modificación del 2014, que era que a través de estos mecanismos se resolvieran las controversias de fondo en una instancia previa a una contienda. Entonces, desde su perspectiva, lo que generaría sería el que los ciudadanos buscaran nuevamente ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a impugnar a través de un mecanismo ordinario o extraordinario
y ya evitar el acuerdo conclusivo? Sí y no. La reforma tiene varias aristas, como estábamos comentando. Creemos que el señalar un plazo fenetorio para que los contribuyentes vengan al acuerdo conclusivo sí es importante porque precisamente genera certeza y un mayor ánimo o voluntad de consensuar entre la autoridad y el contribuyente. No es lo mismo que un contribuyente te presente una solicitud de acuerdo conclusivo cuando ya le dejaron el citatorio, cuando tiene ya el notificador en la puerta, que te lo presente 1 o 2 meses antes, ¿no? Si te lo presenta 1 o 2 meses antes de que fenezca el plazo que tiene la autoridad para notificarte la resolución, pues la autoridad todavía se siente o tiene un mayor ánimo de poder llegar a un consenso que si ya tiene preparada la liquidación, que si se está dando cuenta que únicamente lo está proponiendo el contribuyente, pues no para llegar a un consenso efectivo, sino únicamente para evitar la auditoría. Entonces creemos que de presentar un plazo no es que desincentive la presentación del acuerdo conclusivo, es poner reglas en el juego claras que den mayores elementos de certeza tanto a la autoridad como al contribuyente. Entonces, esta parte no la vemos mal, solo vemos muy corto el plazo de los 15 días. Creemos que si se modifica por ahí, tomando en consideración que la autoridad tiene 6 meses para liquidar, pues que se señalen 1 o 2 meses de colchón, digámoslo así, si me permiten, de los supuestos de improcedencia, creemos que 2 no afectan. No afectan en realidad porque el primero es que la resolución esté en vías de notificación, pues va de la mano con el plazo, lo que acabamos de comentar. Y 2, el tema de auditorías al margen de solicitudes de devolución, no se utiliza el acuerdo conclusivo para estas figuras. Resulta más apta la queja, porque además lo que quiere el contribuyente es que le resuelvan la solicitud de devolución, no busca suspender el procedimiento de auditoría en un 22D, caso contrario, en un 42 fracción segunda, tercera o novena, ¿no? Entonces creemos que estos 2 primeros supuestos pueden hacer más ágil y más clara la procedencia del acuerdo conclusivo, es decir, incentivar el uso del mismo y esclarecer situaciones. Pero estos últimos 2 supuestos, el de cumplimiento de resoluciones o sentencias, desde luego, quitarlo, lo único que va a señalar es que el contribuyente se vaya a medios jurisdiccionales, como ya lo dije, quejas por defecto en el cumplimiento o exceso, y en su caso un nuevo juicio o recurso, ¿no? Y en vez de incentivarlo a que venga y regularice su situación fiscal con un beneficio de condonación de multas, que es un ganar-ganar tanto para la autoridad porque va a recaudar, como para el contribuyente porque va a poner fin a su controversia. Y recordemos que lo que se consensa en un acuerdo conclusivo es inimpugnable, ya no te pueden volver a revisar el mismo periodo ni por hechos nuevos. Entonces, esa es la diferencia entre una regularización dentro de un acuerdo conclusivo y una corrección dentro, o mejor dicho, fuera del acuerdo conclusivo y dentro de la auditoría nada más, ¿no? Y el tema de los ENFO, bueno, sí lo vemos muy desatinado también, porque como ya lo señalabas, hay muchos procedimientos que ni siquiera están todavía concluidos, como puede ser una resolución que te determina como EFO definitivo, que estás impugnando, y entonces ya no puedes ni defenderte más que a través de juicios de nulidad si te quieres determinar un crédito. Es totalmente fuera de contexto del acceso a la justicia alternativa, ¿no? Oye, delegado, y la parte de los plazos en cuanto a los días posteriores a la emisión dentro de la revisión de gabinete y la visita domiciliaria, pues bueno, dentro de la propia eficacia temporal de los actos administrativos, también se establece que en algunos de los casos, al ser normas imperfectas, con independencia que te establezcan un plazo para que presentes un argumento, un alegato, un documento, pues entre tanto no se emita la liquidación o no se resuelve en definitiva el procedimiento, tú puedes aportar mayores elementos, incluso habiéndose superado el plazo que tendrías para aportarlos. Eso es algo que está superado hace mucho tiempo. ¿No consideras que el establecer este límite para que se haga la solicitud del acuerdo conclusivo es un poco restringir ese derecho que ha venido siendo una opción para cualquier ciudadano, porque hasta un día antes, aún teniendo un acta final, aún teniendo un oficio de observaciones, si hasta un día antes de que me notifiquen la resolución yo aporto un elemento adicional, la autoridad en principio estaría obligada a observarlo. Y eso ha generado que en algunos casos en recurso de revocación se le dé la razón al contribuyente para que se analice eso. O incluso en el tribunal se dé. Y ahí también se generó el que, acuérdate, que se aportaran las pruebas en esta etapa administrativa, porque era algo que sucedía después en el tribunal, tú estuviste en tribunal, ¿no? Entonces, ¿no crees que con independencia de que el plazo no sea suficiente, no debiera de existir?
es una duda, te lo digo ahora como ciudadano, no estén de acuerdo mis compañeros síndicos, ¿no? Pero como Sí, ciudadano, mira, pues, es limitarme el derecho que tengo de ejercer un beneficio que tengo en creo que la norma. Creo que no limitaría ese derecho y te comparto por qué. Porque con independencia del acuerdo conclusivo, si no se llega a un consenso, se levanta la suspensión de plazos y tú puedes aportar la documentación tomando en consideración los criterios que bien acabas de apuntar. Incluso la documentación que presentaste en el acuerdo conclusivo forma parte del expediente administrativo de la autoridad y está obligada a valorarlo. Hemos obtenido criterios en tribunales donde la autoridad no valoró las documentales que tenía en el acuerdo conclusivo a favor del contribuyente. Sí las valora en contra en ocasiones, pero a favor no. Y adicional a la documentación que presentas directo en la auditoría. Entonces, creemos que el plazo límite para presentar un acuerdo conclusivo no se contrapone ni tiene tiene problemas, el plazo de los 20 días, pero sí una arista bien importante que creemos que a la autoridad está perdiendo de vista. Si tú nada más le das 15 días, te va a presentar el acuerdo conclusivo. Cuando se concluya el acuerdo conclusivo, si no se llegó a un consenso, se va a levantar la auditoría y todavía va a tener 5 días dentro de ese plazo de 20 para aportar documentación. Entonces, la autoridad, el pretexto o la justificación que está tomando en consideración es: yo quiero un plazo suficiente para saber qué documentación le voy a valorar. Pues eso no existe, porque como bien dices, incluso el último día, antes de que te liquiden, puedes aportar documentación. Entonces, no es una justificación suficiente para limitar la procedencia del acuerdo conclusivo. Donde creo que está la limitante es precisamente evitar vicios en plazos de notificación. Te pongo un ejemplo: la autoridad va y te deja el citatorio, dice: me quedan 2 días de mi plazo, los 6 meses, para notificarte la liquidación. Hoy, en el penúltimo día, te dejo el citatorio y resulta que ese día el contribuyente me presenta una solicitud de acuerdo conclusivo. Ok, se suspende, me quedaba un solo día para notificar. El contribuyente en realidad no quiere llegar a un acuerdo, únicamente quiere generar ese vicio. Entonces, presenta la solicitud de acuerdo conclusivo, después pide el cierre, se le notifica el acuerdo de cierre a la autoridad y solo le queda un día para notificar, pero el contribuyente no le recibe la notificación, tiene que dejar citatorio. Cuando notifica a la autoridad al día siguiente, está fuera del plazo de los 6 meses. Ese tipo de situaciones y ese tipo de actos que sí han querido realizar los contribuyentes y que en la Procuraduría tratamos de evitar, y también de generar alguna cultura contributiva evitando este tipo de actos, es lo que se trata de superar con esta reforma. No tanto el tema de la aportación de documentación. Creemos que el plazo va ligado más allá y por eso el hecho de que no te den 1 o 2 meses más, pues en nada le va a afectar a la autoridad. Es que gracias por la opinión y bueno, por la reflexión contigo, de verdad que muy valiosa la perspectiva que tienes del tema y pues muy importante para nosotros que hemos empleado este mecanismo en repetidas ocasiones con buenos resultados. Bueno, como todo, ¿no? Hay buenos resultados y hay malos resultados, pero bueno, el mecanismo existe. Adelante, delegado, adelante. Muchas gracias. Continuamos y siempre a la orden. La verdad que ha sido una figura que ha sido muy exitosa, y no solo para el contribuyente, también la autoridad. Basta ver los boletines que ha emitido Prodecon en el sentido de los montos que se han recaudado a través de esta figura, que en un mes superan, pero en un solo mes han superado, pero por mucho, el presupuesto de la Procuraduría de todo el año, ¿no? No, y delegado, de ahí yo te agregaría algo. O sea, a mí me tocó la reforma igual que a ti en el 2014. De hecho, me tocó estar en el Congreso en la reforma del 2013-2014, donde se implementaban estos mecanismos y la exposición de motivos a qué atendía, ¿no? Y realmente era muy claro que tenía que pasar el gobierno federal de un esquema de fiscalización que se iba a litigio a otro esquema de fiscalización que le llamamos persuasiva, ¿no? A través de este tipo de soluciones que no los llevaran a una contienda, porque no recuerdo la cifra, pero creo que más del 80% de los litigios que se iban a tribunal, pues los perdía el gobierno federal, o ya por un tema de pericia o por una cuestión de formalidad, que como tú sabes, se establece mucho que en materia fiscal la forma es fondo, ¿no? Porque pues ahí llevan nuestros derechos, ¿no? Y esa brecha a través de ustedes se redujo porque muchos de los asesores de las empresas que son más contadores que abogados, pues implementaron este esquema en donde se llevaba a reflexionar si te debía o no te debía y la reducción de las multas. Y demostró que fue muy valioso
porque sí se redujo en gran medida los litigios que están en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aun cuando tengo entendido que siguen existiendo un porcentaje en el que ganan más los ciudadanos que el gobierno federal. Entonces, por supuesto que ha sido un mecanismo empleado exitoso para ambas partes, porque a nosotros como ciudadanos en cierta medida nos da la tranquilidad de cerrar algo no tan dolorosamente y no con tanto tiempo y tanta inversión, y que nos dejen más bien estar en lo que nos toca, que es producir, que es generar, ¿no? Y eso, cerrarlo con ustedes, ha sido valioso. Ahí sería mi reflexión en cuanto a las bondades que ha generado Prodecon. Sí, y además señalar algo, los parámetros de valoración dentro de un procedimiento de acuerdo conclusivo son muy diferentes a los parámetros de valoración que hace la autoridad dentro de la auditoría, porque en la auditoría se siente totalmente libre. En el acuerdo conclusivo está siendo observado y acotado por Prodecon, ¿no? Que sí vigilamos que valore y atienda más a la verdad real que a cuestiones formales. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque si no nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. Es muy interesante la figura del acuerdo conclusivo. Y como saben, con motivo del 9º aniversario de Prodecon, lanzamos 9 cuadernillos, 9 libros, festejando uno por cada año de la existencia de la Procuraduría. Entre ellos hay uno que a su servidor en particular le gustó muchísimo, y que los invitamos porque creemos que es una herramienta que se puede explotar y que no se ha explotado suficientemente en el país, y viene muy ad hoc al tema de la reforma penal fiscal, ¿no? Donde Prodecon, como saben, de entrada no cuenta con facultades en materia penal, pero pues sí vemos muchísimas problemáticas de los contribuyentes que nos quedamos pues ahí con el sinsabor de no poderlos apoyar más allá de la materia propiamente fiscal. Y esta figura del amicus curiae es la puerta, o una puerta con la cual podemos abrir para poder apoyar a los contribuyentes. ¿Qué es el amicus curiae? Bueno, pues es una figura que encontramos en el derecho internacional que permite a, ya sean las partes de un proceso o al juez, tribunal, magistrado que esté llevando la causa, a llegarse de información a partir de un dictamen que le emita un tercero especializado en determinada materia, ¿no? Y esto pues darle mayores elementos para resolver algún caso en particular. Ustedes dirán, pues basta una pericial. Vamos a ver que no es la misma figura, y es muy interesante todas las bondades que se presentan en la misma, ¿no? Para esto me permití ponerles aquí de manera muy sucinta cuáles son el articulado que nos permite traer a esta figura al derecho fiscal mexicano, porque si ustedes buscan, no está regulada. No existe la figura del amicus curiae en nuestro código fiscal, ni en ninguna ley fiscal, reglamento, miscelánea, etcétera. No existe la figura del amicus curiae, pero es una figura de derecho internacional que vamos a encontrar su fundamentación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el conocido Pacto de San José. En esta figura se establece que todos tienen derecho a acudir a los tribunales y dar su punto de vista cuando resulten de relevancia. Después ya vemos en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se encontraba ya arreglada esta figura, y era algo muy particular, porque México hacía, en litigios internacionales, hacía mucho uso de la figura del amicus curiae, pero no la aplicaba en su derecho interno. Entonces, pues era un absurdo, o se contradecía ahí propiamente la aplicación del derecho, ¿no? ¿Cómo se trae esta figura al derecho mexicano? Pues bueno, con la reforma en materia de derechos humanos que se dio en el país, específicamente toda la reforma a nivel constitucional, pues como vimos en el 133 de la Constitución, se estableció al mismo rango de la Constitución los tratados internacionales, ¿no? Y específicamente en el artículo 1 de la Constitución se señaló que todas las personas tenemos derecho a acceder a la vigilancia de nuestros derechos humanos, ya sea previstos en las leyes, en la Constitución o en todos los tratados internacionales, y gozar de las garantías y herramientas que están previstas para su cuidado, ¿no? Entonces, con ese fundamento, a partir de ese 1 y 133 constitucional, traemos del extranjero esta figura del amicus curiae, específicamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque México es parte de ella, de este tratado internacional. Sin embargo, no había la manera de aterrizarlo o ver cómo se iba a aplicar. En el año 2006, en el Libro Blanco de la Corte, se empezó a esbozar la necesidad de traer esta figura. Y en respuesta a ello, en el año 2007 y 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió estos dos acuerdos generales que les muestro en pantalla, el 10 y el 2 del año respectivo. Y en el primero se señalaba el que la Corte podía recibir especialistas para que acudieran a dar su punto de vista o su opinión técnica sobre algún tema. Y en el segundo acuerdo era la manera o la dinámica en la que se iban a llevar a cabo las audiencias donde iban a intervenir estos terceros. Sin embargo, estaba como acotado nada más a procedimientos de competencia de la Corte o los que atraía la Suprema Corte, que eran asuntos de trascendencia. Fue hasta el año 2018 donde el 10º Tribunal Colegiado del Primer Circuito emite esta tesis que se publica el 18 de mayo de 2018 y ya digamos que socializa el tema de la amicus curia para todos los tribunales, ¿no? Entonces, del tribunal colegiado para abajo ya también se puede utilizar esta figura y es aquí donde Prodecon ve la oportunidad de traerla al ámbito en materia fiscal. Y emitimos en 2018 también el criterio 1, específicamente el Comité Técnico de Normatividad de la Procuraduría, emitió este criterio que tiene como rubro amicus curia. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, previa petición del juzgador, puede fungir como tal. Amicus curia significa amigo de la Corte. Y es amigo de la Corte porque precisamente le va a dar mayores elementos para resolver la problemática correspondiente. Pero ¿por qué decimos que tiene que ser previa petición del juzgador? Recordemos que de conformidad con el artículo 18B del Código Fiscal de la Federación, 18B, perdón, del Código Fiscal de la Federación, Prodecon tiene a su cargo la defensa y tutela no jurisdiccional de los contribuyentes. Por eso tenemos figuras como la asesoría, como la consulta especializada, como la de quejas y reclamaciones, como el propio acuerdo conclusivo, que son procedimientos diferentes a la tutela jurisdiccional que corresponde a los tribunales propiamente. En este aspecto, creemos que el amicus curia sí se surte dentro de un procedimiento que ya está siendo ventilado ante un juez, ante un tribunal o ante un magistrado. Por lo tanto, esa tutela le corresponde es tutela jurisdiccional, le corresponde al propio tribunal o juzgador, y solo a petición de este, Prodecon podría actuar como amigo de la Corte, como amicus curia. Pero, ¿de qué va? Ahora que ya vimos de dónde se trae la figura, cómo se fue implementando en el país y cómo la pretendemos incluir en materia fiscal, vamos a ver por qué Prodecon está tan interesado en publicitar esta figura y que sean los contribuyentes los que tienen problemáticas en materia penal relacionada con el fiscal que puedan utilizarla. El objeto de un amicus curia es precisamente que se le dote a este juzgador de una opinión técnica especializada o de elementos jurídicos trascendentales, que no tenga a la mano, porque muchas veces pues un juez, si bien es cierto es el perito de peritos, no es especialista en todas las materias. O sea, estamos hablando de química, o si estamos hablando de un juez en materia laboral o en materia administrativa, pues posiblemente no tenga los conocimientos técnicos en materia fiscal necesarios para un caso complejo. Entonces ahí es donde nace la oportunidad de que Prodecon, como un ente público especializado en materia fiscal, pues pueda rendir su opinión a solicitud del juez. Pero, ¿quién la puede solicitar o quién la puede promover? En este caso la puede solicitar cualquiera de las partes que formen, de las partes que estén autorizadas en el procedimiento, o la puede solicitar directamente el juez, sin que las partes lo pidan. Aquí vamos a ver la primera diferencia con la pericial. En la pericial, para que el juez la pueda valorar como una prueba, pues primero tiene que ser ofrecida por las partes. Aquí pudiera ser que la ofrezcan las partes o no, y al final quien la va a admitir y quien va a determinar si es procedente o no solicitar este informe técnico al tercero es el propio juez, ¿no? Y por eso creemos que no vulnera la independencia jurisdiccional ni que Prodecon se está metiendo en temas penales en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Sino simplemente fiscales desde la solicitud de una información de un tercero. ¿Quién rinde el informe? Pues Prodecon, en este caso como especialista. Y las principales diferencias vamos a notarlas con una pericial o con una consulta especializada. ¿Cuáles son? Primero, en una pericial o en una consulta especializada, quien determina la materia va a ser quien la propone o quien la ofrece, ya sea a través de los famosos cuestionarios o la determinación de la materia sobre la que quieres que verse la pericial o tu consulta.
En el caso de la amicus curia, es el juez que va a resolver, quien va a determinar cuál es la parte que ocupa un posicionamiento o opinión técnica. Entonces va más enfocada y va a tener un mayor peso al momento de resolverla, porque es el propio juez quien va a terminar pidiendo y determinando los parámetros o materias sobre los cuales debe versar el amicus curia. Segundo, el juez no está obligado a valorarlo, por lo tanto no constituye presión alguna para el juez y evitamos cuestiones de formalidad. En una pericial, el juez está, al ser una prueba ofrecida por las partes, está obligado a valorarla al momento de resolver. Y pues sabemos que aquí puede haber hasta un perito tercero en discordia, donde pueden haber puntos de vista encontrados por las partes y pudiera llegar a desestimar el juez los alcances probatorios de esta prueba pericial o de esta consulta especializada. En una amicus curia no, porque se contesta específicamente lo que el juez pide y solo hay una opinión de un tercero que no está interesado en el fondo o en la contienda legal, sino únicamente en aportar los elementos al juez. Entonces es una figura bastante relevante. Entonces aquí en materia penal les voy a presentar un ejemplo de ya una amicus curia donde un juzgado de distrito en procesos penales pidió una opinión técnica a Prodecon. Esto era bien importante. ¿Cómo se pidió esta amicus curia? Fue a petición del procesado y se trataba de una querella por defraudación fiscal equiparable. Y aquí el juez nos preguntó dos tópicos que resultaron y al final tenemos conocimiento que tomó en consideración la opinión de Prodecon al momento de resolver, lo cual es valioso. Primero nos preguntaba si, como ustedes saben, la fracción octava del artículo 42 del Código Fiscal, que estuvo vigente hasta 2013, preveía una facultad de la autoridad para llegarse de información y trasladársela al Ministerio Público para la integración de una carpeta por la posible comisión de un delito. Y el segundo párrafo de este artículo 42 señalaba la obligación de notificar de manera personal al contribuyente del inicio de facultades de comprobación. En el caso particular, no se había notificado al contribuyente nada respecto del ejercicio de facultades que había iniciado la autoridad en otra fracción, y Prodecon se pronunció señalándole al juzgado de distrito, que considerábamos que se trata, si bien estaba en el artículo 42, no se trataba propiamente de una facultad de comprobación, sino una facultad de investigación, porque la autoridad no estaba determinando absolutamente nada, sino únicamente estaba recabando información y por lo tanto no se tenía que notificar de manera personal al contribuyente. Sin embargo, también le señalamos que no procedía que la autoridad hubiera presentado una querella por defraudación fiscal equiparable, sino antes haber iniciado facultades de comprobación en términos del artículo 42.2 o 3 del Código Fiscal de la Federación, porque son los únicos procedimientos que tenía la autoridad para determinar hechos o omisiones, para determinar un posible incumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces, si no has determinado un incumplimiento de tus obligaciones fiscales, ¿cómo podrías sustentar una comisión de delito de defraudación fiscal equiparable? Entonces, este posicionamiento técnico que le dio la Procuraduría al Juzgado de Distrito de Procesos Penales, pues le ayudó a resolver estas dudas, ¿no? Como vemos, es una figura importante que en Prodecon queremos impulsar para poder participar y apoyar a los contribuyentes que tengan problemas o situaciones derivadas de la reforma penal fiscal que se viene ya fraguando desde el año 2020. No sé si de este tema tengan alguna situación o pasamos al tema de fecha cierta. ¿No? Correcto. Bueno, y por último, platiquemos un poco de este cuadernillo que emitió Prodecon relacionado con el tema de fecha cierta, que como saben es un requisito que a partir de una jurisprudencia que se emitió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una contradicción de tesis precisamente, señalaba que sí era aplicable este requisito en materia fiscal y no solamente en materia de derecho común. Esto había levantado mucha controversia, pues porque el tema de fecha cierta o este requisito no está previsto en las leyes fiscales. Y como sabemos es de aplicación estricta. Entonces la autoridad estaba exigiendo que los documentos privados tuvieran fecha cierta para tener por ciertas las operaciones que en ellos se señalaban. Cuestión que dio lugar a la emisión de diversos criterios y fue hasta que la Suprema Corte resolvió precisamente esta contradicción que pudimos tener luz al respecto.
Vamos primero a analizar, y esto lo hacemos en el libro, los invitamos a que lo consulten, está totalmente gratuito para descarga en la página de la Procuraduría. Y vamos, como en el libro, se analiza primero qué es la fecha cierta. Es un requisito de existencia o de validez de los contratos, de estos actos administrativos que tienen efectos fiscales, como puede ser una compraventa, un arrendamiento, un comodato, etcétera, ¿no? Primero, y este dato lo señalamos ahí en el libro, es súper interesante, en México el 95% de los contratos tienen carácter consensual. ¿Qué quiere decir? Que no requiere ni establece la ley mayores formalidades que el mero consentimiento para perfeccionarlos. Entonces, pues si no se requieren ni siquiera en materia civil tantos requisitos formales, ¿por qué se están pidiendo ahora en materia fiscal? Y vamos a analizar primero si es un requisito de existencia de validez, porque al carecer de alguno de ellos, pues va a dar lugar a que el acto sea inválido, pero existente, o que realmente nunca haya nacido a la vida jurídica. Cuando analizamos los elementos de existencia y de validez de los actos, nos damos cuenta que fecha cierta no está en ninguno de ellos. Tal vez la licitud en el objeto, o el motivo o fin de los mismos, que es al final lo que se está tratando de evitar, que es la simulación de operaciones, pudieran llegar a tocar un poco el tema en requisitos de validez, pero esto va más ligado a un tema de beneficio fiscal contra beneficio económico, más que un tema de probatorio. Entonces, una vez analizado que no se encuentran ni dentro de los requisitos de eficacia o de existencia, podemos concluir con certeza que la fecha cierta no es más que un requisito, un elemento de eficacia probatoria de un documento privado. Es decir, el carecer o no de este elemento va a permitir que tenga un alcance probatorio pleno, que tenga únicamente un carácter probatorio restringido, que necesite ser vinculado con otros elementos, ¿no? Pero habría que analizar también que son diferentes las finalidades que esta figura persigue en el derecho común y en el derecho fiscal. No podemos señalar o tratarlos con el mismo sesgo, porque mientras la figura de fecha cierta en el derecho común se utiliza para la oposición de derechos contra terceros, en materia fiscal es únicamente un elemento de eficacia para acreditar el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, no para oponer derechos contra un tercero. Tú no pones un derecho contra la autoridad fiscal, tú le acreditas que cumpliste de manera correcta con tus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, este detalle es súper importante. Por ejemplo, en derecho común, pues el tema de fecha cierta, como puede ser la inscripción de una compraventa en el registro público, se utiliza para poner un mejor derecho por tiempo de propiedad contra un tercero que señale que también es propietario de cierto inmueble. En materia fiscal es totalmente diferente. Entonces, los fines y los racimos o el rasero con el que se debe tratar esta figura de fecha cierta no deben de ser los de materia fiscal, porque precisamente su naturaleza es totalmente diferente. Ahora, como les decía, en el tema de cuando la Corte resuelve esta contradicción de sentencias, pues había dos criterios opuestos, ¿no? Aquellos que estaban en contra de que la fecha cierta fuera un requisito para los actos fiscales y aquellos que estaban a favor. Los principales pronunciamientos que realizaban los que estaban en contra de este requisito, que se incluía PRODECON, era que el derecho fiscal es de aplicación estricta en términos del propio artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y pues que si dicho requisito no se encontraba en las leyes fiscales, no podías requerírselo a los contribuyentes su cumplimiento para poder dar el efecto fiscal que se pretende. Otro es que la autoridad no puede hacer más que lo que la ley le permite, es decir, no puede negarle efectos fiscales a un acto sin contar con un fundamento legal que se lo permita, lo cual no existía en temas de fecha cierta. Ahora, como último punto, y yo creo que el más importante, es que la autoridad no es un tercero. Y como habíamos dicho, no es que estés oponiendo tu derecho ante un tercero. La autoridad, cuando te está auditando, cuando te está requiriendo que acredites el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, lo hace con potestad de imperio. ¿Qué quiere decir? Que te está auditando, que te puede requerir información, que te puede sancionar, que puede requerir información a terceros, etc. No es un tercero ante el cual estés oponiendo un derecho simplemente, ¿no? Por otro lado, estaban los criterios que señalaban o estaban de acuerdo
con la implementación de este requisito, que era precisamente que se señalaba que lo que se trata de evitar es que el contribuyente simulara operaciones, llevar a cabo actos fraudulentos, llevar a cabo la confección de pruebas, es decir, elaborarlas únicamente para presentarlas en una auditoría, etcétera. Esta era básicamente la postura de aquellos que estaban a favor. ¿Qué fue lo que terminó resolviendo la Corte en esta emisión de esta contradicción de tesis? Y es bien interesante, porque si bien es cierto, concluyó que sí es un requisito indispensable en materia fiscal, o por lo menos exigible en materia fiscal de fecha cierta, lo cierto es que no lo dejó abierto para que en todo momento o todo acto llevado a cabo por los contribuyentes que carezca de fecha cierta no tenga eficacia probatoria por el simple hecho de carecer de ella. Entonces, lo que se trató de expresar, o lo que expresó la Corte en este punto, es precisamente que la autoridad debía llevar a cabo una valoración concatenada, una apreciación holística, como la conocemos, de apreciar el todo, y si bien es cierto un documento privado puede carecer de fecha cierta, debe ser valorado como una prueba indiciaria concatenado con los demás elementos probatorios, no simplemente desestimarlos y valorarlos de manera aislada, porque ahí sí no podríamos llegar a la finalidad de conocer el correcto o incorrecto cumplimiento de obligaciones por parte del contribuyente, que como ya vimos es la finalidad que se pretende en materia fiscal. Ahora, ¿qué fue lo que determinó la Corte también? Pues tomando en consideración los antecedentes que ya existían en derecho común, señaló cuáles eran las formas para dotar a un documento de fecha cierta, y señaló que eran tres básicamente: cuando se incluye en un registro público, cuando muere alguno de los firmantes, a partir de la fecha de la muerte de alguno de los firmantes, ahí adquiere fecha cierta, o cuando se entrega a un funcionario público en razón de sus funciones. Y este último guarda relación con PRODECON, porque les pongo un ejemplo muy sencillo. Un contribuyente que tiene cancelado su certificado de sello digital y se lo cancelaron por no estar localizado en su domicilio. Viene con nosotros, nos presenta un contrato de arrendamiento, por ejemplo, con el cual pretende acreditar que sí está en el domicilio. A partir de ese contrato le presentamos el caso de aclaración, solicitamos la verificación del domicilio y ya entregó ese documento a un funcionario público como es PRODECON. Después la autoridad, en un acto de fiscalización, pretende negarle la deducción por el pago de las rentas de ese inmueble, argumentando que el contrato de arrendamiento no tiene fecha cierta. Y dicen, a ver, espérate, ese documento yo se lo entregué a PRODECON desde que le solicité apoyo con el tema de cancelación de sellos. Desde ese momento ya tenía fecha cierta. Entonces, este es un ejemplo y digo, como esos hay muchos, pero este es un ejemplo de cómo un contribuyente puede dotar de fecha cierta un documento. Y creemos que la Corte dejó fuera un procedimiento o un supuesto bien importante, que son los documentos electrónicos, que todos los días van cobrando mayor porcentaje en la contabilidad de los contribuyentes. Y aquí, si bien es cierto, en materia fiscal no existe propiamente todavía la regulación, a lo mejor, de una bandeja en el buzón tributario para subir documentación y dotarla de fecha cierta, alguna herramienta que nos permita estampar un sello de tiempo de manera directa desde la página del SAT para dar fecha cierta a un documento privado, que esperemos que para allá vaya esta temática. Lo cierto es que existe la NOM 151 de 2016 que emitió la Secretaría de Economía. Y en esta NOM se regula la actividad de los prestadores de servicios de certificación. ¿Qué pasa? Un documento digital puede ser sujeto de certificación por parte de estos prestadores de servicios, y en el cual se estampa tanto la firma electrónica de las personas que suscriben el documento y también se le estampa una huella de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? La firma electrónica te da ya la certeza de la persona que lo está firmando, y el sello de tiempo te da la fecha cierta de firma del documento. Estos prestadores de servicios de certificación te van a emitir una constancia de conservación de documento, y esa constancia es con la que vas a poder acreditar que ese documento privado tiene fecha cierta. Incluso los costos de estos prestadores de servicios de certificación son muchos menores que los de un notario o de un corredor público, ¿no? Entonces, también es importante echarle un ojo a esta herramienta para poder dotar
a documentos de fecha cierta a través de una vía electrónica. Pueden ser documentos que nacen ya electrónicos a la vida, o pueden ser documentos que nacieron de manera física y después buscar hacer una certificación de una versión electrónica de los mismos, ¿no? Finalmente, creo que la postura de Prodecon ya la hemos señalado a lo largo de la plática, que es precisamente que si bien sí se debe requerir el requisito de fecha cierta, también es que se debe de valorar la documentación de manera concatenada. Les voy a poner un ejemplo de un asunto que tuvimos aquí en la delegación Nuevo León, y con esto voy a concluir mi participación, donde vemos que la autoridad estaba, a partir de la emisión de esta tesis, buscando negar valor probatorio a la operación de la contribuyente y determinar incumplimiento de obligaciones a partir de un documento privado que carecía de fecha cierta. Esta era una empresa minera que había firmado un contrato de compra-venta. Este sí lo protocolizó ante notario público, es decir, tenía fecha cierta, donde había señalado que con sus clientes les iba a vender ciertos minerales o ciertos materiales a cierto precio por kilo. Cuando la autoridad en la auditoría le revisa su contabilidad, se da cuenta que había adquirido, o que mejor dicho, que había vendido cierto número de kilos, y que este cierto número de kilos multiplicado muy simple por el precio que se había pactado en ese contrato de compraventa con fecha cierta, no daba al monto de ingresos acumulables que había declarado el contribuyente. Y le estaba determinando una diferencia entre lo declarado y lo que estaba determinando la autoridad por esta simple situación de discrepancia entre su contabilidad y el monto de que estaba en el contrato. ¿Qué pasó? El contribuyente, en un acuerdo conclusivo, acude y le explica a la autoridad: ¿sabes qué? Hubo ciertos clientes, hubo ciertas remesas de materia, de material de mi producto que no cumplían con las características técnicas ni de calidad que yo me había comprometido en el contrato. Entonces, mis clientes me empezaron a regresar, a querer devolver ciertas, como les decía, ciertos volúmenes de materiales porque no cumplían con la calidad que ellos requerían, o el precio que yo les estaba dando era mayor para la calidad del material que les estaba brindando. Para hacer esto firmamos un convenio modificatorio al contrato de compraventa, y en ese convenio se ajustaba el monto del valor por kilo del material, pero este convenio carecía de fecha cierta. Entonces la autoridad decía: no, yo no le voy a dar ningún valor probatorio a la disminución del valor y te sigo observando la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? El contribuyente aportó los dictámenes técnicos que se hicieron en su momento para determinar que las remesas de material que le pretendían devolver no cumplía con las características técnicas ni de calidad. Aportó cartas y correos electrónicos de rechazo del material de sus clientes, aportó el pago de los fletes de devolución de mercancía, aportó los registros contables, aportó papeles de trabajo referentes a devoluciones, descuentos, bonificaciones, etc. Algunos FDIs de material que ya había sido pagado, de material que no había sido pagado y que por lo tanto se cayó la operación y canceló el CFDI, etc. Y al adminicular todas estas pruebas, la autoridad tuvo que reconocer que en efecto el contribuyente había obtenido un menor ingreso que el monto pactado en el contrato de compraventa original, dándole valor al convenio modificatorio que carecía de fecha cierta. Como vemos, si no bien no le dio el valor probatorio pleno, sí hizo una valoración holística de todos los elementos que se le presentaban en el acuerdo conclusivo y terminó por teniendo aclarada y desestimando esa diferencia de ingresos acumulables que originalmente le había observado a la contribuyente. Y así como ese, hay muchos ejercicios que se hacen todos los días, tanto en quejas como en acuerdos conclusivos aquí en la Procuraduría, donde constreñimos a la autoridad que le dé valor probatorio a los documentos privados, siempre y cuando estén concatenados con otros elementos de convicción. Y pues con esto daría por concluida mi participación. Quedo abierto si existiera cualquier comentario, invitándolos a que de nueva cuenta que hagan la lectura de estos libros y nos puedan compartir sus opiniones para una segunda publicación, una revisión. Sabemos que todos los documentos son perfectibles y viniendo de ustedes sería de mucha ayuda y abonaría muchísimo para una segunda revisión de los libros. A sus órdenes.